todas y a todos los que después puedan ver este video. Vamos en el día de hoy a trabajar sobre eh, el tema de introducción a las teorías del aprendizaje, básicamente las teorías clásicas del aprendizaje. Esto como parte de el módulo de aprendizaje, cognición y motivación de la especialización en neuropsicología escolar del Politécnico Gran Colombiano. Bueno, como ustedes ya saben, pues yo soy Diego, y aquí les dejo simplemente una frasecita para iniciar la reflexión acerca de la importancia del aprendizaje en nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? Aprender, aprendizaje, son palabras que solemos usar y más en las profesiones en las que trabajan ustedes muy seguido y de forma cotidiana, ¿no? Pero pocas veces nos sentamos a pensar un poco acerca de lo que éstas se refieren, ¿sí? Vamos entonces a comenzar con esa definición. Entonces, ¿alguien me quiere contar para ustedes sobre lo que han visto, qué creen que sea el aprendizaje? Profe, está muy Cuéntame. relacionado con ese cambio en la conducta y en el comportamiento que tiene una persona y también con esa capacidad para adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos a partir de las experiencias que ha tenido. Sí, entonces tiene que ver muy bien. ¿Quién me habló? Por favor, me dicen los nombres cuando hablen porque no las estoy viendo. Amparo Virgüez. Hola, Amparo. Bueno, sí, muy bien, Amparo. Entonces, como tú muy bien lo dices, el aprendizaje está relacionado con eh, cambios en la conducta, pero vamos a ver qué tipo de cambios, ¿eh? Y también para muchas personas tiene que ver con lo que tú dices, la adquisición de habilidades. Otra persona que me quiera contar qué entienden o qué han visto del aprendizaje. ¿Ya han visto este concepto en otras clases, en otros módulos? Sí, buenas. Pues puede que sí, profe, pero eh, como un concepto, creo, si mi memoria no falla, no. O sea, como un concepto muy detallado, creo que no, Sí. no se dio, no sé, puede que esté Y equivocada. desde tu percepción, cuando yo te digo aprendizaje, ¿a qué crees de qué crees que estamos hablando? Sí, de un cambio en la conducta, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la experiencia frente Mm, a las situaciones. muy bien, cambios de la conducta suscitados por experiencias, ¿sí? Pero una pregunta, ¿todo cambio en la conducta suscitado por una experiencia sería aprendizaje? Por ejemplo, si en este momento llevamos 2 horas de clase y ustedes están cansadas, la fatiga, el cansancio, sería un cambio en la conducta, ¿no? Que ustedes respondan cada vez con menor eficiencia. Y eso está provocado por una experiencia que es estar en el computador por 2 horas. ¿Eso es aprendizaje? Eso es ¿Qué creen? condicionamiento. No, no necesariamente condicionamiento. Fatiga. Pero Eso simplemente es puede llegar a fatiga. ser, puede llegar a ser. Fácil. Profe, Puede llegar a ser. puede llegar a ser un condicionamiento. Profe, no, yo iba a ir al punto de que de pronto el aprendizaje lo concibo más como un ¿Quién me habla? proceso. Linney, Linei, Linney dale. Saldaña. Sí, Lo dale, concibo dale. más como de pronto un proceso donde se pueden desarrollar habilidades, eh, adquirir conocimientos, pero también basado obviamente pues en las experiencias. No es lo único, pero sí me parece importante dentro del aprendizaje, ¿no? Muy bien. Entonces, tienes toda la razón. Es un proceso, ¿no? Es un proceso de cambio, dije, hace un rato nos decían, y tiene que ver siempre con eso, procesos de cambio conductual. O sea, lo que hacemos es diferente y hay experiencias, pero no siempre todo cambio en la conducta puede llegar a ser concebido como aprendizaje. Vamos a ver más o menos qué tipo de cambios son. ¿Alguna otra persona que me quiera decir qué coincide con aprendizaje o qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de aprendizaje? Profe, no sé si, por ejemplo, el tema de la supervivencia. Cuéntame.
¿A qué te No sé, refieres? yo siento que, eh, digamos que basados en el tema de si aprendo por experiencia, Ujú. eh, pues también debe haber un aprendizaje de supervivencia, no sé, lo pienso en estos términos. Si yo ah, en algún momento vi en una película que un león atacaba a una persona, ¿sí? Sí. Porque, no sé, no corrió, o bueno, no sé. Si yo en algún momento me enfrento a un león, pues digamos que esa experiencia que ni siquiera fue propia, sino externa, me hace pensar a mí que yo tengo que emprender la huida, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Sí, No sé, como, fue el primer ejemplo que se me vino a la cabeza, pero es como de esas experiencias tenemos que aprender incluso hasta para poder sobrevivir. muy bien, entonces tienes toda la razón, o sea, nosotros aprendemos de lo que hemos vivido y de lo que han vivido otras personas. Y ahí tienes, y vamos a ver más adelante, hay muchas aproximaciones, unas que resaltan más esto, otras que lo resaltan menos, o sea, no tenemos siempre que haberlo vivido en carne propia, sino observando, leyendo o aproximándonos a las experiencias ajenas, también podemos cambiar la forma de movernos en el mundo, de comportarnos, de adaptarnos, ¿no? Y esto es altamente adaptativo. Cuando tú lo dices también es cierto. El aprendizaje, en esencia, tiene que ver con la adaptación al mundo, ¿sí? Aunque no todo aprendizaje tiene que tener un fin adaptativo, ¿no? Pero pues en términos evolutivos sí. A ver, resulta que la conducta puede ser rígida o flexible, o sea, nuestro comportamiento, lo que hacemos en el mundo, cualquier cosa que hagamos en el mundo puede ser o rígidamente como determinado por nuestros aspectos biológicos, genéticos, instintivos, reflejos, ¿sí? O puede ser más o menos flexible. A esa flexibilidad en el hacer cosas está muy relacionado con el concepto de aprendizaje, ¿sí? Si tú eres muy rígido, si los animales son muy estereotipados en lo que hacen, tienen poca probabilidad de adaptarse en un ambiente cambiante, ¿no? O sea, cuando el ambiente cambia, como que tú debes ajustar tu comportamiento, lo que haces, cómo vives, a esos cambios, ¿no? Entonces es más fácil cuando tú puedes modificarlo, cuando puedes aprender, es decir, cuando puedes cambiar la conducta. Entonces, en esa medida tiene mucho que ver con lo que tú dices. Para sobrevivir en un mundo con cambios continuos, es importante poder aprender, poder cambiar lo que hacemos, no hacerlo siempre de la misma forma. ¿Sí? Y eso yo creo que es el éxito evolutivo más grande, no solamente yo lo creo, muchas personas lo creen, de la especie humana. El ser humano tiene tanto control de su ambiente porque tiene una altísima capacidad de modificar lo que puede llegar a ser. ¿Sí? O sea, no todo está preconcebido, no todo está preprogramado. Hay muchas cosas que se pueden modificar. Y el componente, y eso es gracias a qué? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano tiene esta gran capacidad de modificar su conducta? ¿Por qué creen ustedes? Depende, yo creo que de dos cosas muy grandes, o bueno, muchas, pero ¿qué creen ustedes? ¿Por qué el ser humano es tan flexible, tan plástico en su forma de vivir, de actuar, de hacer cosas? Creo que será porque se puede adaptar a diferentes situaciones, o sea, puede vivir y crear para estar en diferentes contextos y Sí, entornos. sí, Ruth, pero ¿por qué puede adaptarse a eso? ¿Qué, es lo qué hace que él pueda llegar a hacer eso? Que un ser humano pueda llegar a hacer eso. Profe, ay, perdón, Ruth. Dale, dale, tranquila. No, Gracias, me da Ruth. pena. Perdón. Dale, dale, tranquila. No, pues es que yo quería decir algo como lo que tú, o sea, que básicamente cuál es la diferencia, o sea, quiero entender esa pregunta, como la diferencia entre un humano y un animal, es lo que preguntas, ¿sí? ¿No? Los seres humanos, a diferencia de otros animales, bueno, entre más simple el animal, tiene menos posibilidades de cambiar su conducta. Por ejemplo, un insecto, ¿sí? Puede aprender algunas cosas, puede Sí. modificar su conducta, pero las posibilidades son pocas, ¿sí? Las posibilidades de cambiar la conducta de un ser humano
¿sí? O sea, bueno, vamos a comenzar a avanzar hasta que lleguemos a los seres humanos, es enorme. O sea, es la especie que puede modificarse más a sí mismo en términos de comportamiento que existe, ¿no? Ninguna otra especie puede llegar a hacerlo, ¿sí? ¿Qué tiene? O sea, eso va en común en casi todos los animales. ¿Qué tiene en común? ¿Qué tiene un animal que le permita modificar su comportamiento de la forma? Y en especial, ¿qué tiene el ser humano que le permita hacer esto? Piensen en el prefijo de la especialización del neuro, ¿sí? Plasticidad. No sé. ¿Identidad? Muy Plasticidad o bien. cerebral. Cerebral. Tiene un cerebro muy plástico. O sea, el cerebro humano no viene preconfigurado. Ninguno de nosotros tenemos cerebros similares. A pesar de que hayamos visto anatomía y todo esto, los cerebros varían enormemente. Si yo pudiera ver el cerebro de cada uno de ustedes, me daría cuenta que la estructura de la fisiología de ese cerebro es el resultado de lo que ustedes han vivido, de esas experiencias, ¿sí? Entonces, el cerebro humano es altamente flexible y esto posibilita también la flexibilidad de la conducta, ¿sí? Pero no todo es cerebro. La otra parte que yo les decía es una cultura compleja, ¿sí? Unas instituciones culturales que permiten esculpir esos cerebros y esos cerebros tan complejos permiten formar grupos sociales para que creen instituciones que los esculpan. Si esto se vuelve un círculo, con una espiral de intenso cambio, ¿no? Entonces tenemos un cerebro capaz de ser modificado para que haya muchas conductas complejas e instituciones creadas para aprovechar esa plasticidad, ¿sí? ¿Cuál es la institución que más aprovecha esto, que permite explotar completamente esta plasticidad? ¿Dónde se puede? Eso, muy bien, la educación, la escuela, las instituciones educativas. El ser humano creó, y eso es en gran parte el punto central del éxito evolutivo del ser humano, y creó una escuela. La escuela es un lugar para modificar conductas, para crear aprendizajes, para poder transformar los comportamientos de las personas, más que la familia, ¿sí? Y más ahora que nunca. Por eso este momento que estamos viviendo es tan crítico, porque la escuela se ve coartada en sus objetivos porque tiene que hacerlos de forma remota y tal vez no es suficiente. Tal vez necesitamos la presencialidad principalmente en niños pequeños, ¿sí? Entonces, el momento de mayor o de más intensa plasticidad cerebral en el cual se está transformando más este cerebro es principalmente en los 5 o 6 primeros años de vida. Y en ese momento vemos que se adquieren una cantidad de habilidades y repertorios conductuales y se modifica enormemente la cultura. Eso no viene en los genes, ¿no? Por ejemplo, los niños aprenden a vestirse, a hablar, a comportarse en sociedad, a usar herramientas, ¿cierto? Y herramientas como la lectoescritura que permiten transformar el mundo y transformar a las personas con las que viven. Y les permite acceder a nuevas formas de pensamiento, a nuevas formas de interacción social. Su vida social, cognitiva, en general, cambia durante esta edad gracias a esa intensa capacidad de modificarse, de aprender. Que tiene que ver con lo neuro, pero también tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la cultura y con nuestra biología. Todo interactuado. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿qué es el aprendizaje? No hay una única respuesta para decir qué es y qué no es aprendizaje, ¿sí? Porque depende de la teoría, de los lentes que te pones. Podemos pensar en algunas aproximaciones. Por ejemplo, esto que está en la enciclopedia que yo les dejé. Es un proceso cognitivo que permite adquirir o para adquirir una habilidad o un conocimiento. Esto sería una visión cognitiva. Pero ellos también resaltan una visión conductual, que es un cambio relativamente permanente. Entonces aparece esta noción de lo relativamente permanente. O sea,
Esos cambios de la conducta o esas habilidades que se adquieren no son momentáneas, no es, por ejemplo, una emoción. ¿Sí? Una emoción tiene un tiempo delimitado, es un cambio en la conducta, pero que va y pasa, ¿no? Sí, no, uy, qué piedra me da, pero sí, entonces no, uno no mide mal genio todo el tiempo. Bien, claro, uno puede aprender a controlarlo, pero la emoción como tal tiene un tiempo, una permanencia corta. En cambio, el aprendizaje es a largo, o la habilidad es a largo plazo. ¿Qué resulta de la práctica? ¿Listo? Entonces acá nos dice que necesita usarse, se necesita hacer algo en un contexto, ¿sí? Y bueno, y después vamos a mirar que eso solamente puede ser o está atado a la plasticidad cerebral. Por otro lado, otra definición, esto ya es de la enciclopedia, no de neuropsicología, sino de investigación educativa, el que es un cambio relativamente permanente en el conocimiento, otra vez, cambio, ¿sí? Ellos ya no lo ven como cambio de la conducta, sino cambios en el conocimiento, bueno, también la conducta de una persona debido a la experiencia, ¿sí? Entonces, como que hay ciertos elementos que van a ser típicos en las diferentes definiciones de aprendizaje, ¿sí? El primer elemento que compone cualquier definición de aprendizaje es que es un cambio. Y aquí lo primero que nos debemos preguntar es qué es lo que cambia, ¿sí? Cambian los psicólogos conductuales dirán, cambia la conducta, ¿sí? Pero todo, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo único que cambia es la conducta? Piensen en un aprendizaje cualquiera. Piensen en qué fue lo último que aprendieron. No, no solamente la conducta, sino la manera de ver las cosas, de actuar, de hacer, de pensar, de... Muy bien. Algunos dirían que eso se llaman cogniciones, o pensamientos, o conocimiento. ¿Sí? Entonces, y ahí vamos a comenzar a ver dos perspectivas. Una perspectiva cognitiva y una perspectiva conductual. Para los conductistas o para las personas que están más enfocadas en el comportamiento, todo es conducta. Incluso la visión, la expectativa, cómo interpretas el mundo, la cognición, en últimas, esto también termina siendo comportamiento. Entonces, siempre lo que cambia es el comportamiento. ¿Sí? No nos vamos a meter en esa discusión epistemológica de decir qué es comportamiento y qué no es comportamiento. Es simplemente que para algunas personas lo que cambia es lo que las personas hacen, es decir, la conducta. ¿Sí? Y ese grupo de personas están más de una parte externa, que ven el aprendizaje como algo que sucede externamente, que sucede, se puede observar en la interacción con el mundo. Otro grupo de personas lo ven como algo más interno, más endógeno, más mental, más cognitivo. Y entonces bien, lo que cambian son los procesos, ¿sí? La memoria, la atención, la percepción, ¿sí? El lenguaje, la interpretación, la solución de problemas, y todo eso lo verían como unos procesos endógenos, internos, individuales, ¿sí? Entonces esas son como las excepciones, ¿no? ¿Qué cambia? Puede cambiar lo que las personas hacen, o para unas personas, o para otras también puede cambiar la forma de pensar, es decir, la cognición, la mente, ¿sí? El aprendizaje, además, el siguiente criterio es que el aprendizaje perdura. O sea, hay un criterio temporal, y es que ese cambio debe mantenerse a través del tiempo, de tal forma que tú puedes constatar a través de lo que las personas hacen si todavía está o no el cambio, ¿no? Eso ya tiene que ver con la evaluación. Y aquí nos metemos a un problema de cuánto es el tiempo que debe mantenerse el aprendizaje, y eso es un problema pues complicado, ¿no? Entonces, si tienen que ser segundos, días, minutos, horas, años o no. Entonces, no está claro, porque depende muchísimo del tipo de contenido que se supone se aprendió, o se dominó, o el tipo de habilidad que se supone se adquirió. No siempre, no, porque esto no debe durar para toda la vida, ¿no? Entonces, hay habilidades y también tiene que ver con el desempeño, cuyo desempeño es más eficiente a corto plazo y otras a largo plazo, y que se van perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el uso de conceptos se va delimitando si tú no los usas,
Entonces, el aprendizaje conceptual o la memoria semántica se pierde rápidamente, ¿sí? Sin el uso. No es, se aprendió, pero se perdió. Entonces, si yo les digo a ustedes, por favor, me van a decir, qué sé yo, cuáles son las enzimas que permiten la síntesis de la acetilcolina. De pronto ustedes les dijeron eso en el primer módulo. Espero que lo hayan dicho. Y en este momento ya no se acuerdan, porque es un concepto que se va perdiendo, ¿sí? ¿Cuáles son las principales funciones de la corteza cingulada posterior, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, esos también son conceptos que si no se usan, se pierden. Bien, entonces, ¿cuánto? Depende del tipo de contenido y depende del uso que se le dé. Perdón, Ahora, profe, hay ¿le otros puedo hacer una contenidos. pregunta? Cuéntame. Es que ahí me surge una duda y es algo que pues tiene que ver conmigo y es el hecho de que pues según esa versión, por ejemplo, a mí me enseñaron cuando estaba, no recuerdo cuándo, pero no olvidé qué fue lo que me enseñaron las preposiciones, ¿sí? Sí. Nunca las olvido, pero yo no las uso. Bueno, cuando escribo obviamente las uso, pero no uso el hecho de estar diciéndolas, pero jamás Sí. las olvido. Es como a, ante, para, por, según, sin, sobre, tras, por ejemplo, que esas eran las preposiciones. Pero Me las sé hacia allá desde iba. hace muchísimo tiempo, Hacia pero... allá iba, como las tablas. Ah, ok, exacto, porque... Eso es otro tipo de contenido. Del que yo estaba hablando hace un momento es el contenido semántico. Cuando tú repites las proposiciones, no las estás pensando como conceptos. Tú no estás diciendo, una preposición es tal cosa y está relacionada con tal. No, simplemente lo repites como una secuencia de sonidos. ¿Sí? Y eso se ok. llama la memoria procedimental. Es como montar, es como caminar, como montar bicicleta, conducir un auto. Sí, es una acción rutinaria que se ejecuta de forma automática y sin conciencia, ¿sí? Entonces tú simplemente lo dices, ¿sí? Y así como lo dijiste ahorita, como las tablas de multiplicar, ¿sí? Gracias. Entonces, esos automatismos se adquieren, primero, el aprendizaje de conceptos se adquiere con pocas repeticiones, pero se pierde rápidamente si no se usa, ¿sí? El aprendizaje de procedimientos se adquiere con muchas repeticiones. Uno tiene que hacer planas y muchas planas, o repetir las tablas, o esa frasecita repetirla como trabalengua, ¿cierto? Hasta que se vuelve automático. Pero no se pierde sin el uso. Uno puede durar meses, años sin montar bicicleta y rápidamente la coge otra vez, ¿cierto? No tiene que comenzar de ceros. Entonces vean que lo del tiempo depende, no es general, no es universal, depende del tipo de contenido, del tipo de aprendizaje y de la interacción y el uso que tienes de este. Bueno, muy bien, gracias por esa intervención porque mira que estábamos hablando de lo mismo y me sirvió como el ejemplo. Para que vean lo que es, estos criterios son relativos, ¿sí? No están claros. La Ok, causa, dime. no, perdón, que gracias. La causa del cambio es la experiencia. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Es un cambio en la conducta o en nuestro conocimiento que perdura más o menos un tiempo prolongado y que es provocado por algún tipo de experiencias, ¿no? Y ya hay pues todo un trabajo sobre qué tipo de experiencias provocan qué tipo de aprendizajes. Esto es un concepto muy general, muy universal y como que recoge lo que tienen como muchas teorías, ¿vale? Sobre aprendizaje. ¿Listo? ¿Está claro ese concepto? Cambio en conductas, comportamientos o cogniciones o conocimiento, ¿sí? Que dura y que es causado por lo que vives, por lo que experimentas. Bien, hay dos grupos grandes de teorías del aprendizaje, clásicamente. Clásicamente, esto se va a romper más adelante. O dos tendencias clásicas. Ver el aprendizaje como algo interno o ver el aprendizaje como algo externo. ¿Sí? Si se ve como algo interno, muchos ni siquiera lo llaman aprendizaje, lo llaman memoria.
¿sí? Entonces vemos que en neuropsicología, por ejemplo, a todas las formas de conocimiento y de aprendizaje las llamamos es memoria, ¿no? Memoria procedimental, que es aprender a hacer un hecho de forma rutinaria, repetitiva, motora o no motora. Conceptual, o sea, semántico, hechos, episódico, ¿sí? Bueno, y pues las memorias de tipo asociativo, como el condicionamiento clásico y operante, ¿no? Pero esto es visto como mecanismos internos. ¿Internos a qué? Al individuo, ¿sí? No sé. No, esa es parte del taller de mañana. Ya casi daño el taller, casi daño la sorpresa. Entonces, esa tendencia cognitiva es endógena, es más reciente, y por lo general se habla de cambios o adquisición de conocimientos o en los procesos cognitivos. ¿Listo? Hay otra visión mucho más clásica y que lo ve como de forma externa. Esto también es mentalista, algunos llaman posiciones mentalistas, y estas conductuales o conductistas, entonces, donde esta está más influenciada por posturas racionales, filosóficas, y estas por posturas empíricas, bueno, del empirismo. Entonces, la postura conductual, que lo ve como lo que cambia es la conducta, la explicación es más externa, es a través de la medición de la conducta, pero también de la manipulación del ambiente, y se enfocan más en la modificación de los comportamientos y no usan tantos conceptos hacia adquisición de conocimientos, tratando en lo posible de evitar el uso de conceptos mentalistas. ¿Cuáles son los conceptos mentalistas? Atención, memoria, deseos, creencias, ¿sí? Bien. Y aquí los usan muchos para explicar el cambio de las habilidades. Bien. Otros autores proponen que podemos dividir las teorías del aprendizaje en estas tres grandes categorías, que es teorías que se basan en el aprendizaje, en la conducta, de las teorías conductistas, teorías cognitivas serían las externalistas, las internalistas serían las cognitivas, y unas que después llamaron constructivistas, donde dirían que tratarían de hacer conciliaciones entre estas, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ver más adelante, algunas de las medidas constructivistas, ¿no? Entonces, en educación, también cuando se trabaja sobre teorías del aprendizaje, se suele hacer división en esas tres categorías. Las teorías conductuales, cognitivas y constructivistas, o sociales o sociohistóricas. Bueno, y acá hay otras clasificaciones que otros hacen, ¿no? Como construccionistas, ¿sí? Pero pues esto depende de quién lo divida. Por lo general siempre los dividen en esas tres categorías. ¿Alguna pregunta hasta ahí?